Estamos muy contentos de poder dar inicio a este lanzamiento de este proyecto que se había gestado a partir de lo que ha ido ocurriendo con esta pandemia que estamos viviendo. Conversatorio Judicial parte como una iniciativa de ser un centro de ideas, un lugar, un espacio para la conversación, para la reflexión, sobre todo con los desafíos que hoy día tiene que enfrentar nuestro sistema de justicia. Y qué mejor que empezar este conversatorio inaugurándolo con la presencia de don Carlos Cruz Miller, ministro de la segunda sala de la Corte Suprema, y con la exposición también de don Adolfo Alvarado Villoso, un gran procesalista argentino. Desde que quisimos plantear este proyecto, la idea fue poder recoger la mayor cantidad de opiniones, que un lugar, un espacio, sean un aporte para poder establecer ciertas directrices en cuanto al trabajo que nosotros queremos hacer. Este espacio también cuenta con 5 asesores actualmente, esperamos que sean más, y se los quiero presentar. Alejandra Pablaza, que es jueza del 11 Juzgado de Garantía de Santiago; Andrea Díaz Muñoz, que es jueza del 4 Juzgado de Garantía de Santiago; Alberto Barona, que nos acompaña y está presente hoy día, que es magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona; Edwin Figueroa, magistrado de Perú, de Lambayeque; y Roberto Pajés, magistrado de la Cámara Civil de la ciudad de San Juan, Argentina. El hecho de que podamos tener colegas que son del extranjero, la idea es poder tener un espacio para debatir en cuanto a temas tanto a nivel nacional como internacional en materia de derecho y de justicia. Esperamos, la verdad, que esta plataforma sea un aporte para todos ustedes. Ahora bien, quiero dar la palabra a don Carlos Cruz Miller, como ya adelanté, quien va a inaugurar este primer encuentro, ministro de la segunda sala penal de la Corte Suprema, presidente del Instituto de Ciencias Penales, profesor de Derecho Penal y, la verdad, autor de varias obras también en la misma materia. Su último libro fue Circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal en el Código chileno, del año 2019. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hemos sido convocados a este espacio de intercambio de opiniones en que participan jueces, fiscales, defensores, académicos y abogados en general, con el apoyo de magistrados de diversas naciones amigas, unidas por la común catástrofe sanitaria que nos afecta y sus múltiples efectos. Debemos, en primer lugar, agradecer esta iniciativa a la persona de doña Vania Butó, distinguida magistrada chilena. El profesor Adolfo Alvarado Veloso, apreciado colega transandino que no necesita en realidad de ninguna presentación y es vastamente conocido en nuestro país, dictará una clase magistral sobre el debido proceso y las garantías del imputado en imputado en este nuevo formato de audiencias, motivado el nuevo formato por los requerimientos de la pandemia. En nuestro medio se han enfrentado los actores del proceso penal a dos temas que podríamos denominar principales a consecuencias de la pandemia. Unos de carácter sustantivo y otro de carácter adjetivo.
Uno de carácter sustantivo es aquel que dice relación con la aplicación por el artículo 318 del Código Penal, que castiga la puesta en peligro de la salud pública mediante la infracción de las reglas de salubridad pública dadas a conocer por la autoridad sanitaria en tiempos de epidemia o contagio, artículo recientemente modificado en este país en los términos ya conocidos por la generalidad de la audiencia, modificación destinada a ampliar su aplicación y con ello se ha visto revitalizada la discusión acerca de si se trata de un delito de peligro abstracto o de un delito de peligro concreto. Y antes que eso, la antigua discusión acerca de si se trata o no de una ley penal totalmente en blanco y por lo tanto infractora del principio de legalidad. En el ámbito procesal penal, que es el que ahora primordialmente nos interesa, y al cual se va a referir sin duda con toda autoridad nuestro profesor invitado, la sustitución de las audiencias presenciales por videoconferencias ha originado una serie de dudas y cuestionamientos, numerosos reclamos y recursos judiciales apoyados fundamentalmente en que la ausencia de un juicio con presencia física de acusados, defensores, jueces y testigos pone en peligro cierto el conjunto de garantías involucradas en la noción del debido proceso, sobre todo cuando se trata de imputados que se hallan en prisión preventiva, cuyos procesos se ven o bien efectuados por videoconferencia o bien se ven reagendados y postergados en su realización. El Poder Judicial chileno ha manifestado desde el primer momento su interés por cautelar en la mejor forma posible los derechos de todos los intervinientes, repito, y no solo de algunos, a través de las actas oportunamente publicadas y que son de público conocimiento, y las instrucciones impartidas a los tribunales de primera instancia y a las cortes de apelaciones. Como ministro de la Sala Penal que me ha correspondido conocer es que las audiencias por videoconferencia se han caracterizado por el interés de cautelar los perjuicios y las inevitables dificultades técnicas que entorpecen la realización de los juicios. Incluso en algún caso hemos dictaminado que el imputado debe estar acompañado por su defensor en el lugar en el cual ha de presenciar la videoconferencia. La alternativa de paralizar todos los juicios orales hasta el cese del estado de catástrofe entra por su absoluta incertidumbre temporal en colisión con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable que pasa por ¿qué pasaría en tal evento si la emergencia sanitaria se prolongara más allá de fines de este año, lo que es perfectamente posible,
ya que nadie tiene la esfera de cristal para prever lo que puede ocurrir en el futuro. Por otra parte, es una preocupación legítima y comprensible la situación de los sujetos pasivos del proceso, pero estos no son los únicos intervinientes en los juicios. Las víctimas también son titulares de derecho que hacer valer y normalmente les interesa la celeridad y la oportunidad en la administración de justicia. Estos temas y otros relacionados serán analizados en profundidad por el profesor Alvarado Veloso, distinguido invitado transandino, quien de seguro enriquecerá con sus observaciones el conocimiento de cada uno de los asistentes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, don Carlos. Vamos a tener la modalidad de preguntas una vez que termine la exposición don Adolfo Alvarado Belloso. Les quiero pedir a las personas que quieran hacer preguntas que se puedan inscribir en el chat que tienen acá en su pantalla. Quien va a ver las preguntas es Andrea González, ella es periodista y directora de comunicaciones de Conversatorio Judicial, y ella es la que está administrando la página, es decir, acá el Zoom, y va a ir desconectando o habilitando los micrófonos a la medida que ustedes quieran hacer la pregunta. Por razones de tiempo, obviamente, se van a tener que seleccionar las preguntas, porque además, como se está transmitiendo por YouTube, la idea es que se puedan recoger preguntas tanto de YouTube como de este Zoom. ¿Bien? Don Adolfo Alvarado tiene muchas publicaciones y que me parece no haría justicia al mencionarlas, porque la verdad puede que me falte, son muchas la verdad. Así que, don Adolfo, le pido las disculpas del caso si es que la presentación es muy, muy sencilla, pero usted sabe, con todo el cariño del mundo. Así que le doy la palabra. No sé si me escucha bien. Perfectamente bien. Muy bien. Buenas tardes a todos. Encantado, realmente encantado de estar con ustedes. Déjenme algunas precisiones previas de carácter intimista, me las van a tolerar. Lo primero, agradecido del buen recuerdo de haber compartido con el ministro Carlos Pisos Miller una para mí inolvidable estancia en Rancagua. Yo tuve el placer de conocerlo y compartir un tiempo inolvidable con usted. De estar en este encuentro con mucha gente que veo, que conozco, particularmente discípulos de otros países, y el gusto de verlo a Hugo Boto, después de tanto tiempo. Estoy encantado de tener un conversatorio. Estas son las genialidades de Vania Butó, a quien le agradezco profundamente esta invitación, porque ha tenido la genialidad de llamar conversatorio a esto, rescatando, haciendo un neologismo escapado del diccionario de la Real Academia, usado mucho en Colombia. Si confesionario es el lugar donde se confiesa y consultorio es el lugar donde se consulta. Pienso que conversatorio es el lugar donde se conversa. Y por tanto será una conversación y no de ninguna manera una conferencia, ni una conferencia magistral, como la que espera don Carlos y que lo voy a defraudar. Es una conversación entre amigos, una amigable charla, si le gusta más. Hace un tiempo, en la soledad silenciosa, en el hastío de del silencio, de la soledad de 100 días de pandemia en la Argentina, se me ocurrió hacer desde la maestría en Derecho Procesal que dirijo, hacer una serie de pequeños videitos de 10 minutos cada uno, lo llamé a la colección Reflexiones Procesales en Tiempos de Pandemia. Algo así como el amor en tiempos del cólera, hacer una cosa que nos contara de qué se trataba en tiempos de pandemia.
Y ya tengo como 40. He logrado, estoy saliendo los días lunes y jueves a las 12 del mediodía. Sale por YouTube, sale por Facebook. Y yo largué el primero presentando algunas reflexiones, preguntas que me hice acerca de los juicios en ausencia, en los juicios que estamos haciendo ahora por videoconferencia. Y eso fue una semana después de que en la provincia de La Pampa, en la Argentina, se hiciera un juicio virtual por Zoom, en el cual estuvo el imputado en la cárcel, el defensor en su despacho, el fiscal en su despacho, los ministros en sus casas, el secretario en la suya. Y en esa melange de Zoom se le pusieron 12 años de prisión. A mí personalmente me chocó. Yo soy un viejo magistrado jubilado, tengo 35 años en el Poder Judicial y llevo 25 haciendo la profesión de abogado, y entre las dos cosas tengo sentimientos encontrados, y hoy soy más abogado que magistrado, por razones de cercanía. Y entonces, dice en mi primera charla, que tuve la suerte de que se viralizara por las razones que voy a contarlas después. Dije, vengo a reflexionar ante ustedes. Primero, estoy en un medio que se llama Zoom, que creo que vino para quedarse. Yo estoy maravillado con esto de ver las caras en tiempo real, sincrónico a todos ustedes, en lugares muy distantes, pero sabemos perfectamente bien, nos vemos. Y yo llevo ya 2 meses dando clases, dictando clases, haciendo clases, como dicen los chilenos, por este medio, y ya estoy muy acostumbrado a manejarme con él. Y creo que vino y no se va a ir nunca más. Las clases por Zoom, por Meet, por lo que fuere, no son iguales a la presencial en la universidad, donde se da el tete-a-tete, se da el feeling de ida y vuelta, se da la presencialidad con la eventual comensalidad, y eso hace que la juventud se pueda formar, cosa que me parece que no puede hacerse por esta vía, ¿no? Falta la gestualidad, falta el calor humano, pero vino para quedarse, de hecho estoy seguro. Cuando esto se termine, que algún día se terminará, vamos a seguir con estas cosas. Es muy cómodo seguir con esto, cada uno en su casa, sin atuendos que estemos saliendo, es muy simple. Lo segundo, en mi país me preocupó, y lo dije también en ese videíto, que la oralidad vino para quedarse. Se suma a lo del Zoom. El promedio de jueces en Europa es de 18 cada 100.000 personas. Es decir, jueces civiles, penales, laborales, cada 100.000, de todas las instancias, hay un promedio de 18 cada 100.000 personas. Y el Max Planck Institute de Freiburg, entidad muy seria que hace estudios prospectivos notables, ha dicho que para que la oralidad sea sustentable, tiene que haber un juez de la misma competencia material, territorial y funcional cada 5.300 personas. Es decir, de hecho, 18 jueces cada 100.000 personas de la misma competencia en el territorio, en la materia y en el primer grado de conocimiento. Y esto es imposible que funcione, porque lamentablemente nuestros países no tienen la justicia que el índice de litigiosidad reclama. Esto es innegable en la Argentina, por lo menos. En mi ciudad, con 1 millón de habitantes, yo tengo 20 jueces civiles y necesito 240. Con esta proporción que les acabo de contar. Y no creo que haya ningún gobernante en mi país que sacrifique el presupuesto de seguridad o de salud o de educación para dárselo a la justicia. Por tanto, vamos a estar muy lejos de tener los 240 jueces que necesitamos. Por tanto, la oralidad es realmente impracticable porque es insustentable. Esto genera cuellos de botella, genera una mora fenomenal, que además se va a querer suplantar por el Zoom. Y esto nos va a llevar todavía más tiempo. Son 2 cosas, ¿no es cierto? Primero, el Zoom de la oralidad. Tercero, que también vino para quedarse, es el eficientismo judicial notable de lo que se conoce en doctrina como activismo judicial.
Se quiere hacer las cosas bien lo más rápido posible, salir de la mora rápidamente. Estamos cayendo en mora por todas partes. Doy como dato importante, no alcanzamos a solucionar ni siquiera el 15% de los casos. El año pasado en mi ciudad, de 1 millón de habitantes, entraron 54.000 pleitos civiles y se resolvieron el 14.9%, que es un montón de sentencias, pero nada en el porcentaje del total. Y eso nos aflige, genera moras incomprensibles, moras que no pueden, inaceptables. Y buscamos soluciones y me parece que esta es una de ellas. Y esta es la razón, me imagino yo, además de la pandemia, que evitaba el estar dando vueltas acercándonos, estar vis a vis, que se hizo ese juicio que me motivó ese Zoom. Cuando esto se viraliza rápidamente, no sé por qué, pero bueno, se viralizó y rápidamente he tenido respuesta de muchos lados y me he enterado con posterioridad, no estoy al tanto de esto, que en España, hace ya, creo que en el 2005, el Supremo Tribunal Español había declarado la inconstitucionalidad de estos juicios y que hace a pocos días, terminando el mes de junio del 2020 de este corriente año, la Corte Constitucional de Colombia ha declarado la inconstitucionalidad de estos juicios a distancia. Yo en su momento terminé ese videito diciendo, lo mío no es una afirmación ni una negación, es una reflexión, es una pregunta. ¿Sirve esto? ¿Realmente es este el proceso que nos pide la Constitución? Y hoy quiero enganchar esa reflexión, esa pregunta, con lo que me ha pedido Vania Butó que yo hablé entre ustedes, del proceso como garantía, porque realmente sigo sin saber si esto es constitucional o no. De la importancia de tantos magistrados sabedores de lo que están haciendo en este Zoom, que me ayuden a sacar una conclusión que mi inoperancia y mi ignorancia sí que no la puedo lograr. Yo tengo para mí que nos llenamos la boca desde hace años en toda América Latina hablando del debido proceso. Sintagma, debido proceso, que es la traducción del sintagma inglés Due Process of Law, que aparece contenido primero en la emisión de la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215 a favor de los varones sajones, y que luego está contenida en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Recuerden que la cláusula repetida en ambos lados dice que nadie podrá ser quitado de la vida, de la libertad y de sus bienes sin el due process of law, agregándole un par de cosas como que el rey, que es el que ordena esto, se aplicará de juzgarlo en lo futuro, y el que hace la ley y la administra no va a aplicarla por su incumplimiento, y exige muy inglés esto tan aspecto. Una semana después al juicio en equidad, exige una ley anterior al hecho del proceso, juicio de padres, ley anterior y due process of law. Cuando empezamos a traducir a principios del siglo XIX esta frase, se pone como debido proceso, frase que está contenida en todas las constituciones de América, salvo en dos, la de Chile y la Argentina. Algunas como derecho expreso, otros lo dicen de rondón, pero todas utilizan la frase debido proceso. Pero no Chile, que habla de un procedimiento racional y justo, pero cuyos autores, los autores que lo interpretan, han interpretado de que esa frase tiene el mismo contenido que los autores que hablan de la cláusula de debido proceso. Y los argentinos, que tuvimos la suerte increíble de que nuestro constituyente no hablara buen inglés. Cosa que con los años he descubierto leyendo accidentalmente un libro de historia, La vida de un ausente, que es la vida de Alberdi, que es el autor de la Constitución, que el autor, que es García Hamilton, dice, no hablaba buen inglés,
Y me imagino que por eso, por no hablar buen inglés, no atinó a traducir la frase due process of law. Porque no puso, nuestra Constitución no dice debido proceso ni procedimiento razonable y justo, dice una cosa que todos comprendemos. Dice, es inviolable la defensa en juicio. ¿Cuál es la importancia de esto? Miren, la importancia es que la palabra debido significa, due significa debido. Lo que ha hecho pensar quién lo debe, quién es el acreedor, el deudor, qué es lo que se debe. Pero también la palabra debido significa, due, pues significa querido, ansiado, esperado, anhelado, aguardado. Entonces parece que los autores que hablan de la cláusula de debido proceso, que todos sabemos qué significa. Violar quiere decir invadir la esfera de libertad de alguien sin el previo permiso. Yo entiendo mucho mejor la frase desde la punta de la inviolabilidad que con el sintagma de debido proceso. Pero les hago notar algo y los desafío. He buscado una definición asertiva, positiva, del sintagma de debido proceso desde México hasta la Tierra del Fuego, pasando por todos los autores de derecho constitucional, de todos los autores de derecho procesal y por todas las cortes de justicia, nacionales y estaduales o provinciales. Y nunca he visto una afirmación positiva, asertiva, debido proceso es tal cosa. Las frases son por la negativa, no es debido proceso aquel en el cual se viola tal o cual cosa. No es la defensa, en otro idioma, pero no dice es. Definir significa en términos castellanos poner fines. Yo quiero definir esto, pongo fines, pongo todo lo que definirá dentro y nada afuera. Digo, esto que está acá es. No hago una fotografía del objeto, quiero decir qué es en su esencia. Y eso no lo dice ninguna corte en América Latina. Los desafío a que vean que no es así. ¿Y por qué es esto? Porque que yo recuerde, la palabra debido ya sabemos que nadie, no tiene conocimiento, no tiene definición, pero tampoco es la palabra proceso, no sabemos qué es la palabra proceso. ¿Recuerdan ustedes cuando eran estudiantes de Derecho y les tocaba estudiar la naturaleza jurídica de una institución? Y les tocaba la del proceso. Aprendieron que era un contrato, un cuasi contrato, una relación jurídica pura y continua, una situación, una pluralidad de relaciones, una institución, un medio de satisfacción. Una empresa, dijo Derigo. Que yo recuerde hay 18 definiciones de proceso. No me negarán ustedes que si hay 18 definiciones, nadie sabe qué es el proceso. Y cada maestrito con su librito. Entonces, si es el que es debido y qué es proceso, habrá que entender qué es el proceso. Y yo lo presento como garantía. Es decir, el proceso es el proceso y punto. Carece de una categoría mayor en la cual insertarse para ver si necesita alguna vez una legislación porque en caso de insuficiencia. Y es para lo que sirve la naturaleza jurídica. Si yo digo que el proceso es un contrato y carezco de legislación en materia procesal, voy a la categoría mayor contrato y si encuentro allí la norma la aplico al proceso y así sigo para arriba. Pero si digo que el proceso es el proceso y punto, afirmo que no tiene una categoría mayor. Por tanto, no puede ser definido como jurídicamente. Y hay que nosotros lo definamos como un método. ¿Por qué un método? Si yo digo que el proceso es un... Advierten ustedes que Inglaterra en 1215 y de 1184 tiene una casa francesa que la domina. Los reyes son franceses, es la casa Plantagenet. Ricardo Plantagenet, que se llama Ricardo Corazón de León, se va a hacer la toma del Santo Sepulcro y deja el trono a su hermano Segundón, que no tenía herencia. Va a ser historia con el nombre de Juan Sin Tierra. Y como todo quien no tiene tierra quiere tenerla, puso impuesto a los varones sajones, que era el pueblo vencido. Hasta que un día los sajones, hartos de las cosas disolutas de su rey, se le paran delante
Y dice la historia que le dice: Majestad, cada uno de nosotros en lo personal vale por lo menos igual que vos, pero todos juntos valemos más que vos. Adviertan qué fenomenal revolución aristocrática, pero revolución al fin. Y el juez, frente a eso, le habrán dicho: Tenego, bajáis vuestros zapatitos impositivos o bajamos a vos de un ondazo, porque el rey tiene miedo y le emite no una constitución, sino un pacto de convivencia entre el gobierno y los que son gobernados. Y se mete con todo el mundo, con los huérfanos, con las viudas y con los varones. Y les promete fundamentalmente tres cosas: yo, que soy el que hago la ley y la administro, nunca más los juzgaré. Atención, es un límite al poder. Aparece como que el rey abdica la función de juzgar. Y esa la transmite a los propios varones. Y de aquí en más, para perder la vida y la libertad y los bienes, tienen que ser 25 de ustedes que se pongan de acuerdo para hacerlo. Origen del juicio por jurado, origen de la unanimidad que Dios exige entre 12 en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, al nacer como límite al poder, el proceso no está a favor del juez, está a favor del imputado. Estoy diciendo una cosa que no se dice casi nunca. En el derecho procesal penal, que es parte de la provincia de Córdoba en los años 60 en mi país, el imputado era el objeto del proceso. ¿Recuerdan los viejos lo que estoy diciendo? No era el sujeto, era el objeto. Los sujetos eran el juez, el fiscal, el querellante. Nunca. No el sujeto principal, era el objeto del proceso. Pero si es método, es un método de debate entre desiguales que se igualan. Quiero hacer notar que en los últimos años las constituciones han hecho un ranking de derechos, poniéndolos dentro de un mar de palabras que utiliza el constituyente. Todo constituyente se maneja con tres palabras: declaraciones, derechos y garantías. Son declaraciones, las grandes líneas, el marco de actuación en el cual el constituyente reconocerá derechos. Por ejemplo, Chile es una democracia republicana. La Argentina es un país federal. Declaraciones que se mantienen luego en la ley. La capacidad se adquiere a tal edad. La competencia del juez tal es tal ciudad. Son normas que no imponen conductas, simplemente determinan marcos de actuación. Y dentro de esos marcos, el constituyente reconoce derechos, el derecho a lo que fuere, a la vida y la libertad, a quien ustedes quieran. Y para que el hombre de a pie como yo logre el irrestricto respeto de esos derechos dentro del marco de las declaraciones, el constituyente le conozca un arma que se llama garantía. Garantía entonces es el medio que otorga el constituyente al hombre de a pie para que defienda la irrestricta vigencia de sus derechos en el marco de las declaraciones del constituyente. En mi país, Argentina, será igual el de todos ustedes. Las garantías son 5. El acceso a la justicia, que se hace mediante proceso. El control de constitucionalidad en el proceso, que se hace mediante proceso. El amparo, proceso. El habeas corpus, también proceso. Y el habeas data, proceso también. Si ustedes me permiten el juego de palabras, les diré que las garantías constitucionales son solo una, el proceso. Pero que también opera como derecho. A mí me dan el derecho a ocurrir ante un proceso como garantía. Y las últimas constituciones, paradojalmente la de Venezuela, la de Nicaragua, paradojalmente, porque parece mentira, han hecho un ranking de derechos.
con el simple método, la de Colombia también, con el simple método de colocarlos en un cierto orden en el capítulo respectivo. Colombia, por ejemplo, artículo 31, 30-31, primero de todo del capítulo. La Constitución reconoce el derecho a la vida. Derecho que no todas las constituciones conceden, ¿eh? La mía no lo da. Yo tengo un derecho a la vida por los pactos internacionales. No, mi Constitución no dice nada de la vida. Y el segundo derecho es el derecho a la libertad. La libertad con mayúscula. A yo ser un hombre libre, que me reconozcan como libre, que me comporte como hombre libre, que me acepten como hombre libre. No la libertad de comercio, la libertad de circulación, no, yo soy un hombre libre. Pienso libremente, me comporto libremente. Tampoco yo tengo en mi país, no tengo ese derecho. Mi máximo derecho es la propiedad. Constitución burguesa del siglo XIX. Y un día, conversando con el fiscal general de Nicaragua, un viejito venerable, yo, con la diferencia de edad, quería tocarle, escuchar las cosas que me decía. Dije, ¿por qué la vida después de la libertad? Le dije yo, la libertad después de la vida. Ah, señor, me dijo, porque la vida sin libertad no merece la pena de ser vivida. Que digan quienes están presos en las abyectas cárceles de América Latina, en Tacumbú, por ejemplo. En las cárceles de Nicaragua, por ejemplo. Atención, ¿y cuál es el tercer derecho en estos lugares? El tercer derecho es el derecho al proceso. ¿Y por qué el tercero por encima de la propiedad? No es que la propiedad es el más importante de todos en mi país, no. El tercero es el tercero por debajo de la vida y la libertad, porque es el único derecho que, ejercitado, se convierte en garantía que me permite a mí igualarme con quien puede quitarme la vida y la libertad, que es el mandamás de turno. Por tanto, el proceso, en un mundo en el cual somos todos naturalmente desiguales, gracias a Dios, gordos, flacos, inteligentes, ricos, pobres, inteligentes, lelos, lo que fuere, todos desiguales. El proceso no es igual. ¿Qué igualdad como la que quieren los colombianos real? No, real nunca. El tonto es tonto y el vivo es vivo antes, durante y después del proceso. El patrón es patrón, el obrero es obrero antes, durante y después del proceso. ¿De qué igualdad estamos hablando? Hablamos de la igualdad ante la ley. Lo que hablamos de igualdad de armas con los españoles, igualdad de chances, igualdad de circunstancias. Y eso se manifiesta en el proceso común con la regla de la bilateralidad del instar, que enseña que todo lo que uno dice o hace, fiscal, actor, lo que fuere, es conocido, es puesto en conocimiento del otro, imputado, demandado, lo que fuere, para que diga y haga lo que quiera. Todo lo que éste dice o hace es puesto en conocimiento de éste, para que diga y haga lo que quiera. Y se terminó. Esa es la igualdad que el juez asegura. ¿Y quién la asegura? El juez de derecho. ¿Cómo que el juez de derecho? No es que el juez tiene que hacer justicia buscando la verdad, no. El juez primero es el garantizador. Si el proceso es, atención, un límite al poder, ¿quién es el que más poder tiene en un Estado de Derecho? Obviamente que el juez. Hablo un viejo juez, Tengo 27 años en la judicatura y sé perfectamente bien de lo que hablo. Miren, si hay un personaje increíblemente fuerte es el juez de primera instancia. No es el presidente de la República, no es el gobernador del estado, no es el alcalde. Si ellos quieren meterse en mi casa, le piden permiso a un juez, no al presidente de la corte, al de primera instancia. Ese es el infante de Marina. El que si quiere meterse en mi casa no le pide permiso a nadie. Y la orden de allanamiento, estoy allanándote, compañero. Abrime la puerta, te la bajo en hachazo.
Ese juez tiene además el fenomenal poder de eximirme de la ley. Me exime del cumplimiento de la ley a voluntad. Mataste, sí, pero lo hiciste en legítima defensa. No te condeno. Debes, pero prescribió. No te condeno. ¿Les parece poco? Puede quitarme mi vida si el orden jurídico lo permite. Mi libertad seguro, si fue penal. Mi hija, mi casa, mis bienes, mi familia. Y lo voy a decir siempre con las mismas palabras. Aquellas cosas penales. La motivación. Yo tengo la pena del delito de homicidio simplemente entre 8 y 25 años. El juez, en la soledad de la noche de su casa, el que está condenando, elige condenar entre 8 y 25. Y dice, a ver, ¿qué le pongo a este señor? ¿8? 9, 12, 14, 17, 18, 24, 25. Miren la jurisprudencia que quieran. Las mismas palabras se emplean para dar 14 que para dar 17. La peligrosidad, las mismas palabras. Igual que hacen los jueces civiles para determinar el valor de un daño moral. Cuando no está atado a un daño material probable, ¿qué le dan? 5, 50, 5.000, lo que quieran. Con las mismas palabras. Entonces, quiero que se comprenda que en la Francia de los Luises, en la Alemania de los Kaiseres, en la Inglaterra de Enrique VIII, al juez, que tiene todo ese fenomenal poder de hacer lo que quiere, la pregunta es, ¿le damos más derecho o se lo quitamos? ¿O se lo broquelamos? ¿Cuál sería la respuesta? Si fuera el gobernador, no, se lo quitamos. El presidente se lo quitamos. Son dictadores. Francia le tenía pavor al gobierno de los jueces. Estoy en la ciudad francesa. Por tanto, quiero que en este contexto lo cuento a favor de los jueces. Quiero que entiendan que el proceso se inventó como límite al poder. Entonces, no está dado para que el juez juegue conmigo, sino para que yo me defienda de un procesamiento que puede ser injusto. Mi pregunta es ahora, en este marco, ya estando en los últimos 3-4 minutos que me ha pedido Vania, yo tengo la posibilidad de ser juzgado en estas condiciones como sujeto principal del proceso, no como objeto, sino como sujeto principal, por este medio Zoom. Pues la pregunta que me hice yo y que sigue sin responder. Yo, en las viejas leyes penales argentinas, al juez penal de sentencia se le exigía, antes de sentenciar, tener un reconocimiento de visu del imputado, eventualmente condenado. No solo para que el juez lo viera al imputado, viera a quién iba a meter a galeras o preso para siempre, sino para que el imputado lo viera al juez también. No han visto ese derecho. Cuando yo he sido árbitro y arbitrado, y cuando he sido arbitrado, he querido verlo al juez en sus ojos. Que no es el juez es bondadoso, perverso, piadoso. ¿Por qué hay jueces locadoristas y jueces locataristas? Al juez Lynch, que andaba caminando por todo el oeste americano, nunca se le escapó un tipo así que lo ahorcara. El linchamiento viene del juez Lynch. Yo creo que el juez tiene el derecho, el imputado, de verlo al juez, ver si tiene piedad.
o si no la tiene. ¿Se logra esto con esto? Le dije que esto viene para quedarse. Me gustaría a mí ser condenado a 12 años de prisión, como fue el caso que les digo, por jueces en sus casas que yo no sé cómo deliberaron. Con mi defensor, acabo de decir al ministro recién que la Corte está diciendo que el defensor tiene que estar junto al imputado. Me parece de toda obviedad lo que estoy diciendo, lo que está diciendo, de total obviedad. Y sin embargo, en mi caso no lo hubo. ¿Cómo se sabe lo que está pasando? Habrá audiencias imputativas, audiencias de libertad, audiencias de probation, audiencias de juicio, o sea, de mini juicio, de juicio abreviado, que tal vez esto, por la forma que todo esto ha tomado, pueda hacernos, pero juicio. El diputado defiende su absolución y el fiscal le pide su condena. Afortunadamente, y con eso termino, Vania, el año pasado en mi ciudad hubo 57.000 denuncias penales. Acá hay un Ministerio Fiscal de la Acusación que registra 57.000 audiencias penales. En mi ciudad hay 70 fiscales y 36 jueces penales de sentencia. De vuelta, 70 fiscales y 36, 106 personas. Que tomando esas 57.000 causas, hicieron 7.900 audiencias. 8.000 en números redondos. Es decir, que 49.000 denuncias penales quedaron sin solución. Para siempre, porque este año hay ya 59.000 o 65.000. Se olvidaron de esa. En la Argentina hubo destipificación, despenalización, no encarcelación de un montón de delitos. Así, primero se destipificó, después hemos ido sacando delitos. La probation se inventó en la Argentina, en Córdoba, para no tener presos en las cárceles. El juicio abreviado se inventó en Córdoba, precisamente para tener algún condenado, rápido. Bueno, de estos 7.900 causas, quiero que sepan que hubo 3.000 audiencias imputativas, 2.000 de libertad, 4.000 y pico o 2.000 y pico de juicios abreviados. Yo pregunté cuántos juicios hubo. Juicios para condenarlo, con motivación de condena. Y vi las estadísticas. Y no pude creerlo. Había 28. En el año, 57.000 audiencias, perdón, 57.000 juicios, denuncias, con 7.900 audiencias terminaron en 28 juicios. Me preguntan a mí si el sistema no funciona. Están todos contentísimos, todos aplauden. No funciona. 106 personas para hacer 28 juicios en 365 días, 200 días hábiles. Un juicio cada 10 días. Esto es lo que a mí me concilia con el Zoom. Si esto es constitucional, si los colombianos no tienen razón, que los españoles dieron mal su dictamen y esto está bien hecho, haremos poco daño, solamente 28, ¿no? Pero si no es así, habrá que tener cuidado con esto, ¿no? Yo no tomo partido, ¿eh? Ya no tengo edad para tomar partido, siempre me preocupan las cosas. Me gustaría que acá se reflexionara que hay gente importante en este Zoom, gente inteligente, más sabedora que yo, con mayor experiencia penal que yo. Y díganme si esto no es cuasi un juicio en ausencia. Si esto no es lo que Albania prohibió en su constitución, prohibido para siempre el juicio penal en ausencia. No respetado siempre actualmente, pero bueno, son cosas, es la belleza del derecho, puede ser una cosa y la otra, ¿no? Mañana termino. Presenté una pregunta
que termino reiterándola. Partiendo de la base de que los medios han venido para quedarse, de que de la oralidad, aunque no sustentable, no nos escapamos. Y que queremos hacer las cosas bien, y por eso en tiempos de pandemia estamos haciendo esto. Pero también sé que el proceso es garantía. Y a favor mío, del imputado, del demandado, del desgraciado jurídico. No a favor del fiscal, ni del demandante, ni mucho menos del juez. Esa es la pregunta final. ¿Todo esto se compagina? ¿Sería yo temeroso de asumir un rol de imputado penal en estas condiciones? Hoy, sin pensarlo mucho, yo les diría que yo no lo aceptaría. Pero yo puedo estar equivocado, ¿no? Así que es una simple opinión de un viejo que espero no estar nunca en esta situación. Maña, muchas gracias a todos por el tiempo que me han regalado. Me pongo a disposición de todos si es que requieren alguna cosa de las tonterías que yo he dicho. Gracias, María. Bueno, Adolfo, muchas gracias. Yo creo que hay varios que quieren hacerle preguntas. La verdad, la idea es que este sea un chat interactivo, un Zoom interactivo. Yo le voy a dar la palabra a Andrea González. Ella es directora de comunicaciones del conversatorio judicial. Y Andrea sabe quiénes son las personas que están inscritas en el chat para preguntar. Te doy la palabra, Andrea. Muchas gracias, Vania, muchas gracias, profesor. Bueno, después de esta interesante exposición, el profesor Juan Carlos Manrique quiere hacer una pregunta, así que voy a habilitarlo para que pueda él preguntar. Ahí está habilitado, profesor Juan Carlos. Muchas gracias por la organización en primer lugar. Muchas gracias, profesor Alvarado, por su amplia ponencia y muy estimulante. Y me quedo con sus últimas reflexiones y compartiendo su misma preocupación. Brevemente, fíjese que recordaba un fallo de la Corte Superior de Texas que no quiso anular un juicio por drogas en que el defensor del imputado se quedó dormido. La Corte alegando que conforme a la sexta enmienda norteamericana tiene derecho a un abogado presente, no a un abogado despierto en el juicio, lo cual llama mucho la atención. Entonces, precisamente a propósito de lo que usted ha venido planteando, quería abundar en su duda, a propósito de lo que pasa en los juicios telemáticos, por ejemplo, con el derecho a confrontar, el derecho a impugnar la credibilidad de un testigo, de un perito o en un contraexamen, precisamente donde ya no podemos aplicar lo que se ha aprendido de las técnicas de psicología del testimonio, ni de comportamiento, digamos, somatolálico de los intervinientes, no podemos interpretar un gesto ahí con la cercanía y la presencia que requiere la inmediatez. ¿De qué manera entonces podríamos hacer eficientes las técnicas de litigación, precisamente en los ejercicios de confrontación o de impugnación a través del video? Quizá, más que también una pregunta, y no quiero importunarlo con una respuesta categórica, sino que quizá también aportar más que nada... No, le agradezco mucho, don Juan Carlos, no me importuna de ninguna manera, pero me parece que sería imposible, ¿no es cierto? Todo lo que usted maneja como técnica de litigación es inaplicable. ¿Cómo maneja usted la dinámica de una audiencia con la discusión en el mal lugar, con la dirección? ¿Cómo lo maneja concediendo la palabra como estamos haciendo en este momento? Con el relay que hay de una cosa y la otra. Me parece que no es posible, ¿no? El juicio, me parece una imputación, bueno, pero una libertad, un testimonio a distancia, pero el juicio, yo no lo veo viable de verdad, ¿no? O por lo menos me gustaría que yo fuera el juzgado, ¿eh? El juzgador me encantaría, por supuesto, pero el juzgado de ninguna manera, ¿eh? Tal vez uno puede entender esto. Creo que no se podría hacer, don Juan Carlos. Porque independientemente, las personas en situación de calle generalmente están en un grupo. Andrea. Sí. La segunda pregunta se la quería hacer el abogado Ernesto Vázquez. Aquí lo voy a... Solo quisiera pedirle su visión
respecto a esta nueva forma de mirar el proceso de algunos, que no solamente ven esta mirada dual entre el imputado, cuestión que yo comparto un poco con lo que usted evidentemente ha señalado, ¿cierto?, las condiciones del juicio, el imputado y el Estado, sino que en esta pandemia, por ejemplo, y siempre, corrientemente, ¿qué ha pasado con la circunstancia de la víctima que está sometida a un buen tiempo en el cual debe estar a la espera de una respuesta penal que muchas veces no le satisface en nada su pretensión, porque en realidad ella es entre comillas, un tercero del punto de vista de este reproche penal que se le aplica al sujeto? ¿Cómo ve usted esta nueva fórmula de mirar el sistema penal como algo más complejo, donde podamos incorporar la figura más de la víctima en el sentido de buscar una situación restaurativa frente a su postura y en este juicio, en este proceso, digamos, penal, donde sin duda alguna muchas veces tiene un rol bastante secundario, ¿cierto? Y lo felicito, estimado. Un agrado saludarlo nuevamente. Le contesto. Que yo recuerde, el proceso penal el derecho penal tiene tres etapas bien marcadas, ¿no es cierto? Primero, se la ve de la óptica del delincuente, Lombroso. Luego desde el tipo penal, Jiménez de Azúa. Y luego de la víctima, Rodríguez Manzanera. Son tres derechos penales diferentes. Yo me crié, me manejé, yo fui alumno de Jiménez de Azúa, y por tanto, para mí el derecho penal fue el derecho del tipo, el tipo penal. Cuando yo era estudiante, la víctima era de palo, no existía, ¿no? Es más, en los años 60 del siglo pasado, se eliminaron las querellas. La posibilidad de querellar se eliminó en toda la Argentina su pretexto de que el querellante viene y molesta en el proceso penal. Y cuando los fiscales entonces pudieron hacer los códigos penales, eliminaron la querella, que sigue eliminada hasta el día de hoy, más allá de que se puedan hacer algunas pretensiones civiles. Pero en los últimos tiempos, y eso es lo que usted llama justicia restaurativa, que tiene en mi país un hombre que es un defensor público de la provincia de Buenos Aires, ahora de Bauché, del doctor Germán Bauché, experto en eso. Han descubierto la importancia de la víctima y de resolver el problema civil en materia penal. Vamos de vuelta. La justicia restaurativa es devolverle la bicicleta sin perjuicio de que lo condenemos no al ladrón de bicicleta. Eso no era lo que se quería en el derecho penal, porque estábamos resolviendo problemas civiles con el juicio abreviado en materia penal. Y eso no me parece correcto a mí, ¿no? Pero Juan Montero en España ha dicho hasta el cansancio de que el juicio abreviado no es un juicio constitucional. Porque para ir al juicio abreviado yo tengo que aceptar mi culpabilidad. Con lo cual la confesión vuelve a tomar el viejo valor de probatio probatísima. Cosa que se ha demostrado hasta el cansancio de que no lo es. Y le cuento dos cosas para demostrar lo que le estoy diciendo. Hace muchos años, un amigo mío, le llaman por teléfono, su hija de 19 años de edad, andando por la costanera de mi ciudad, mató a una persona manejando el auto cuando cruzaba una calle. La chica desesperada, en un estado de shock total, lo llama al padre, que va corriendo y llega antes que la policía. La desplaza a la muchachita y se sienta en el volante. Y cuando llega la policía, yo manejaba. Y él le evita a la hija el juicio penal. Del juicio civil no se va a salvar nunca, porque la chica era menor de edad. Va a responder por ella o por él, da lo mismo. Pero va a responder civilmente, pero le evita, como un acto de amor filial, le evita el juicio, tocarle el pianito a la nena, que vaya, yo lo evita. Y a mí me pareció hermoso eso. Lo felicité
100 veces, y siempre lo digo laudando a un amigo, qué bien que hiciste, ¿eh? Yo nunca tuve la oportunidad de hacerlo, pues gracias a Dios, pero no sé si hubiera reaccionado igual. Qué bueno eso. Pero este acto que a usted le hace sonreír, Ernesto, a mí me demuestra que la confesión puede ser mentirosa. Y si la confesión puede ser mentirosa para bien, no puede ser la probatísima. Pero le recuerdo también que en la época dorada de la mafia estadounidense, y la película El Padrino es una muestra de esto, cuando al capo mafioso se le imputa la comisión de un delito, buscan en la familia a alguien que tenga una enfermedad terminal, un cáncer que le dura 3 meses, le enseñan cómo fue el delito y le dan 10 millones de dólares para que viva su familia eternamente. Y ahora la confesión también es mentirosa, solo que por dinero. Entonces, si la confesión es mentirosa por amor filial y la confesión es mentirosa por dinero, definitivamente no puede ser la prueba probaticia. Pero la Constitución dice que mi estado de inocencia rige hasta que una sentencia diga lo contrario. Y acá la sentencia dice lo que yo digo. Muchas veces, influenciado por un mal abogado o por un fiscal que me está apretando para que lo diga. Te doy 3 años y no 14. Usted sabe que es así. No todos, pero hay quien lo hace. Entonces, si usted me dice a mí, yo soy un viejo jurista, ¿eh? Nunca tuve la oportunidad de resolver el problema de bicicleta en el fuero penal. Si la quise fui a demandar civilmente. Por tanto, yo no sé honestamente si penalmente es bueno resolver las bicicletas o los daños del auto en lo penal. No lo sé. Doña Andrea. Gracias, profesor. A continuación, le paso la palabra al señor Fabián Altamirano. Estimado profesor, buenas tardes. Gracias por la charla. Gracias por la charla, profesor, y gracias por la invitación. Una consulta. En caso de, solo con finalidad de eventuales subsanaciones de los procesos telemáticos, frente a todo lo que usted manifestó, si el defensor del imputado se encontraría junto con él a través del medio telemático, ¿considera usted que podría ser subsanable ese hecho referente a la necesidad de contar in situ con el defensor? Y adicionalmente... Ese problema sí lo soluciona, pero usted no lo soluciona el interrogatorio, el contrainterrogatorio, la presencia del fiscal del acercamiento. Sí, indudablemente. No le voy a la cara a los jueces. Y la otra va para allá. En caso de los tribunales unipersonales, ¿podrían ahí sí evitarse el inconveniente de tener a cada magistrado en su domicilio y lo que usted pone de manifiesto no entiende cómo habrán deliberado, que obviamente queda en el aire esa duda? Pero es lo mismo. Mire, estoy hablando yo, estoy hablando de una condena, ¿eh? Yo insisto, yo creo que tengo derecho a ver la cara a mi juez. Él tiene el deber de ver la mía. Yo tengo el derecho de ver la suya. Yo no sé quién es mi juez. ¿Quién me quita mi vida o mi libertad o mi hija? No lo sé. Déjeme que le mire la cara. Cosa que yo usted lo estoy viendo ahora. Le veo su cara, veo que tiene anteojos, tiene atrás pero no sé quién es usted. No le veo el cuerpo, no sé si usted es alto o bajo, gordo o flaco. Si camina bien o si es viejo, no lo sé. Y si usted me va a condenar, me va a quitar mi hija, déjeme que yo lo conozca. Relación humana mínima, mi amigo, relación humana mínima, ¿no? ¿Sabe qué? Yo le ruego, busquen en YouTube ese programita que se llama Reflexiones Procesales en Tiempo de Pandemia. Te busca Adolfo Alvarado, le va a salir, hágase amigo mío en YouTube y le van a salir todas las cosas. Y ve allí una maravillosa intervención de una abogada joven que se llama Mariana Fernández de Lepiane. Mariana Fernández de Lepiane,
que habla de la necesidad de humanizar el proceso, a partir de reconocer que somos humanos los que lo estamos sufriendo. Que la técnica no nos suplante, señor. Mi humanidad no quiero que me lo reemplace ninguna máquina. No quiero usted lo mismo. Acéptese con sus bondades y sus maldades, con sus defectos y sus... Acéptese, y bueno, ese es usted, ¿no? Pero que lo juzguen igual, no una máquina, porque de acá que me juzguen la máquina hay un solo paso, ¿eh? Con el cuento de la inteligencia artificial, ¿eh? Mi querida Andrea González, todo suyo. Profesor, le voy a pasar la palabra entonces, porque el señor Néstor Valdés estaba viendo que no está y él había pedido la palabra. Sí, estoy acá. Perfecto. Al lado suyo de Andrea. Sí, hola. Que no lo veía. No se preocupe, bueno, no hay problema. Por favor, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, don Adolfo. Muchas gracias, profesor. Ha sido entretenidísimo escucharlo. Le cuento que en alguna oportunidad de mi vida tuve el desafío de ser juez penal. Ahora soy juez laboral, y dentro de las competencias que tengo, porque en realidad soy juez de letras. Pero a riesgo de impertinencia, quiero preguntar esto desde esta óptica, no desde la óptica del juez del trabajo en este caso. Nuestra ley, en tiempos de pandemia, profesor, estableció primero el abierto mandato a los jueces de que avanzáramos con los procesos, pero siempre teniendo a la vista el no dejar a las partes en indefensión. Y dijo acto seguido esta norma que indefensión significa en el fondo no cumplir con las normas del debido proceso, ¿no? Y en ese entendido, don Adolfo, muchos jueces hemos ido tanteando esto ciertamente, como pasa en nuestra profesión, en nuestro juicio, en el camino, ¿no? A medida que vamos desarrollando juicios, vamos desarrollando preparatorias en el caso laboral, vamos viendo si es posible o no. En un principio parecía que no era posible avanzar con esto, y fíjese que en el camino nos descubrimos que podíamos hacer, por ejemplo, juicios con solamente prueba documental. Y eso funcionaba en materia laboral. Pues bien, el desafío siguiente fue descubrir si era posible realizar juicios con prueba viva, ¿no? Con testimonial, con confesional. Y nuestra primera impresión fue, esto no es posible. No se puede, porque efectivamente yo tengo la misma sensibilidad suya en el sentido de que es muy complejo el poder establecer si un testigo no está siendo influenciado, si el confesante está solo ahí, no tiene alguna hoja que está leyendo, no sé, cualquiera de estas cosas que se nos ocurren, ¿no? Miradas desde la óptica de la buena fe. Ahora bien, tratando de buscar el ajuste de eso, para que obviamente los juicios avancen, y tratando de que este atoche que nos va a quedar después de la pandemia no sea tanto, tuve una idea hace una semana atrás y planteé el abrir debate al tiempo del inicio de la audiencia, acerca de si a las partes les parecía que ocasionaba indefensión para ellas el rendir prueba confesional o testimonial en la audiencia correspondiente. Bueno, yo a primera vista, ¿no?, dije, esto probablemente va a terminar en una nueva audiencia, porque se va a tener que reprogramar, las partes me van a decir, probablemente el demandado me va a decir que no quiere audiencia hoy porque no va a poder, en definitiva, subvenirse los requerimientos del debido proceso a través de esta prueba rendida vía Zoom. Bueno, para sorpresa mía, me encuentro con dos partes, don Adolfo, que me dicen, queremos juicio. Y aún a pesar de indicarme, ellos que tenían testimonial y tenían prueba confesional que rendir en ese juicio. Sorpresa. Entonces yo les dije, bueno, miren, no voy a ser más papista que el Papa, ¿no? Y voy a permitir el juicio. Avancemos. Bueno, para suerte mía, don Adolfo, logramos un avenimiento en la causa. En definitiva, no llegué al final, pero la pregunta evidentemente surge, ¿no? En su opinión, don Adolfo, ¿subsana el parecer de las partes, este acuerdo de las partes, las eventuales transgresiones o mellas que pueda hacerse al derecho al debido proceso en el curso de este que ha sido aceptado por ellas previamente?
¿puede en definitiva no el debido proceso superar el interés de las partes? Esa es la pregunta en definitiva. Le contesto. Gracias. Muy interesante lo que me dice. Seguramente le aceptaron porque sabía que iban a transigir, ¿no? Ya estaba. Sí, puede ser, claro. Estaba preparada la transacción, ¿no? Yo le diría, mire, en tanto la materia litigiosa sea transigible, las partes hacen lo que quieren. Porque escúcheme, don Néstor, si pueden disponer el objeto litigioso, ¿cómo no podrán disponer acerca de cómo discutir acerca del objeto litigioso? No sé si en lo laboral, en mi país no es transigible lo laboral. No sé en Chile, pero acá un juicio, si fuera un juicio civil, yo digo, si hagan lo que les parezca, si pueden regalarse las cosas. Yo creo que usted actuó bien allí, ¿no es cierto? Mucho más cuando posibilitó la transacción. Pero en lo penal me parece que esto no funciona, don Néstor. Además, y aún superando, dígame. Don Adolfo, disculpe, y aún superando la transacción, es decir, aún cuando no hubiese habido transacción, ¿usted cree que es posible en materia laboral, al menos? A ver, sí. Repito, no sé si conforme la ley suya, la materia laboral es transigible. Para mí siempre lo es, pero mi ley dice que no son transigibles los pleitos laborales. Que el juez tiene que decirle siempre ok, le baja el dedo como Nerón, ¿no es cierto? No sé en Chile, pero si le baja el dedo no es transigible. Ahora, si usted puede transigir, y métale, hizo bien. Usted procedió, fue un buen juez, yo le hubiera aplaudido a usted ahí. Andrea. Profesor, ahora le doy la palabra a Vania. Se acabaron las preguntas, creo que ella tiene una pregunta, así que le doy el paso a Vania. A ver, hay una pregunta que hicieron en YouTube. La hizo un colega, Joaquín Nilo, juez oral de Rancagua. Pregunta, ¿no es mejor verificar en concreto en los juicios Zoom la afectación de una garantía, es decir, caso a caso, a preferir alegaciones ex antes en abstracto? Esa es la pregunta. Ahora, entiendo la pregunta porque se han hecho... Si yo no hago caso a caso, tengo que ir al Zoom. Mi pregunta es, ¿tengo que ir al Zoom? Claro, caso a caso está muy bien, pero para hacerlo caso a caso tengo que estar dentro del Zoom. Mi pregunta es, ¿yo tengo que ir al Zoom para decir que no quiero ir al Zoom? Perfecto. Había otra intervención solicitada por Margarita Millares. No sé si está Margarita Andrea para que le puedas habilitar el micrófono. Don Adolfo, Margarita es fiscal y ella había solicitado también hacer una intervención desde la práctica. No sé si está ahí. Así es, sí, estoy acá. Bueno, efectivamente, buenas tardes, buenas noches a todos. Agradeciendo desde ya la oportunidad de participar de este conservatorio, saludar especialmente a mi maestro, el señor Carlos Kirchmiller, y agradecer también al maestro Alvarado por la grata conversación y con conocimiento que nos ha proporcionado en relación a que él planteó la posibilidad de que esto definitivamente fuera una instancia de conversación. Respecto a temas que a todos, por supuesto, nos afectan, yo creo que básicamente aquí estamos todos en presencia de un nuevo paradigma de cómo debemos hacer las cosas. En definitiva, yo pedí la palabra para opinar desde el aspecto práctico. El profesor se ha centrado en lo que es realmente el juicio oral en relación a la falta de inmediación que pudiera tener, si es que no lo interpreté, en relación a poder conocer, verle la cara al tribunal, estar con los testigos, contrainterrogar, cómo se puede hacer eso a través del Zoom, es la pregunta, y qué garantía a través de aquello podemos o no podemos afectar. Pero no debemos olvidar que esto, lo del juicio oral, se sienta a primera hora en las audiencias de control de detención que hoy día están significando que imputados queden privados de libertad bajo esta misma mecánica.
Y también los tiempos de fechas de juicio oral, en definitiva, se están reagendando, claro, está afectando garantías del imputado, pero también de la víctima. Pienso que hay aspectos que hay que centrarse y puntos de importancia, como dijo el maestro del excelentísimo tribunal de nuestro país, don Carlos Kitzmiller. Nadie tiene una esfera de cristal que pudiera prever el futuro. Yo creo que cuando pensamos en tecnología, varios de nosotros creímos que eran instrumentos que estaban al servicio del ser humano como tal. Sin embargo, esto ha superado cualquier conocimiento. Años atrás nadie hubiera pensado que esto era posible de desarrollar. Por lo tanto, debe haber un cambio también en relación, no a las garantías constitucionales, sino un cambio de la forma de hacer las cosas. Y que se está produciendo día a día en los tribunales de garantía, que la magistrada Ontay cabeza también muchas audiencias de esta naturaleza, donde las audiencias son frías, efectivamente, donde uno ve la cara del imputado con una mascarilla, uno ve la cara, las víctimas prácticamente no tienen la oportunidad de comparecer a esas audiencias preliminares, por lo tanto uno no va a ir una víctima BIF a presenciar con Zoom cuando los estados lamentablemente también producto de esta pandemia tienen una carencia económica. Las familias, por lo tanto, no tienen acceso tampoco a proveer sistemas y equipos computacionales en casa a las víctimas. Eso es todo. Muchas gracias y gracias por oírme. Doña Margarita, le agradezco su intervención, la vi muy entretenida. Cuando uno habla así al montón, uno se fija siempre en ciertas caras, ¿verdad? Usted fue una de las que yo tuve la precaución de mirar. Y la vi entretenida sonriéndose en esta, ¿no? Pero déjeme que le diga una cosa. Yo discrepo muy respetuosamente de lo que usted dice en este sentido. La garantía es para el imputado, no para la víctima. La víctima tiene un derecho a un resarcimiento en un juicio civil cuando quiera. Y ahí tendrá su garantía procesal. Un abogado, civilmente. Pero en lo penal no tiene nada que hacer. Y si quiere que el imputado sea condenado, actúe como querellante, para lo cual la norma tiene que darle el poder de hacerlo. En mi país se lo prohíben. Yo creo que el querellante es constitucional, tiene que dejar que la gente grite cuando le hicieron mal. A mí me lastima a mi hija, yo quiero gritar penalmente y quiero que el hombre lo pongan adecuadamente. Yo quiero la querella. Pero ese es mi derecho, que no lo tengo hoy. Porque entonces, como yo no tengo ninguna garantía procesal penal, tengo civil y voy al pleito allá. Lo que no puedo es buscar la solución civil en materia penal, que es lo que estamos haciendo según le expliqué a Ernesto Vázquez. Y eso no me parece que esté bien. Estamos degradando el problema. Al ver los ojos del menor, de la víctima, no estamos viendo el imputado, que es el objeto del conocimiento penal. El que hizo el tipo, que va a ser condenado. ¿Qué tiene que hacer la víctima del proceso penal si no tiene pretensión punitiva? Muchas gracias. Y no quiere cobrar plata, ¿qué está mirando? La víctima es una denunciante, no una querellante, y como tal no es parte del proceso penal. No tiene nada que hacer ahí. Si quiere participar penalmente con pretensión punitiva, lo deja, hágalo. ¿Quiere cobrar por un proceso civil? O aún en el mismo juicio penal, pero civilmente, no penalmente, ¿no? La pretensión de pesos, no de pena. Esto nos divide, mi querida, porque esto de la justicia restaurativa, que está tan de moda, se echó un congreso el otro día, había 2.800 personas en Buenos Aires, así virtualmente. Está muy de moda, pero pregúntese, ¿esto funciona con la Constitución? ¿Funciona con el derecho como dice la Constitución y como dice la normativa jurídica? Mira, tenemos una confusión muy grande, doña Margarita, ¿sabe qué? Nos divide, mi querida, porque nosotros tenemos, los argentinos, dicho que Chile será igual. Yo tengo un derecho civil francés, copia del Código de Napoleón. Tengo un derecho comercial claramente italiano del medioevo. Tengo un derecho penal alemán. Tengo un derecho procesal español del siglo XIX. Y tengo una constitución sajona. Dígame, ¿cómo me puedo manejar en este pandemonio de derechos? Todos encontrados. Divide, mi querida. Pero además, con jueces que quieren darle el rol a la víctima sin que la ley se lo permita. Y queremos solucionarle la bicicleta en el juicio penal.
Es una melange, hemos hecho una ensalada acá adentro. Y nos tiene todo entretenido con esto. No se ríe Valdés ahí. Pero el problema es así. Es muy difícil ser un fallo con normas encontradas. Gracias, profesor Alvarado. A usted, muchas gracias. Doña Baña. Bien, ya. Estoy contento con su resultado. Tiene un poder de convocatoria muy importante. Baña, la verdad, no queda más preguntas. ¿Ah? No, ya 8:30, me dijo hasta las 8:30 usted, ¿no? Ya son 8:35. Está bien. Le voy a compensar esto con lo siguiente. Yo le voy a mandar a usted un PDF con un libro mío, que se lo voy a regalar a todos los asistentes. Llama el debido proceso de la garantía constitucional, yo se lo mando virtualmente. Mañana, sin falta, lo tiene usted en su WhatsApp y eso usted lo pone, al que lo quiera se lo pide a Vania. Mi obsequio personal a ustedes. Y ahí va a ir mi dirección. Si les gusta y les crítica, me escriben y me discuten. Me encanta discutir las cosas. Don Rodolfo, bueno, no hay más preguntas. La verdad, quiero agradecer sinceramente la generosidad que ha tenido don Adolfo Alvarado Belloso y don Carlos Miller de participar de este conversatorio. Hace muchos años, el año 96, cuando hicimos el tercer Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, el primer penalista que nos dijo que bueno participar fue don Carlos Cruz Miller. Así que para mí tenía una especial relevancia que él pudiese inaugurar el conversatorio, y se lo dije. Y don Adolfo, por otro lado, también lo conozco hace mucho tiempo y ha tenido siempre la generosidad de participar en todo este tipo de actividades académicas. Lo invitamos el año 2010 al Centro de Justicia y la verdad también fue una actividad muy bonita, la verdad, porque vinieron muchos colegas desde Argentina. Así que la verdad simplemente agradecerles especialmente a ambas personas, a ambos, don Carlos y a don Adolfo, su participación, a todos los presentes también. La verdad, los asistentes son jueces, fiscales, defensores, abogados de libre ejercicio, estudiantes de derecho. Hay colegas que han participado de España, Alberto Barona, que estuvo presente, de Ecuador también, de Perú, hay muchos colegas viendo la transmisión, Argentina. Así que la verdad, agradecida de todos ustedes, de los que están acá en el Zoom, y no, pues yo me comprometo, la verdad, a hacerles llegar el obsequio, el presente que menciona don Adolfo. ¿Vean? Y bueno, quedan cordialmente invitados para el segundo conversatorio, que va a ser el 30 de julio. Este es el primero de varios ciclos, y queremos abordar todo lo que es el proceso penal y en el marco de lo que son los 15 años de la implementación del proceso penal en la región metropolitana. No sé, don Carlos, si quiere agregar algo más. En primer lugar, felicitaciones al profesor Alvarado Belloso por su excelente exposición y como él mismo gentilmente lo dijo al comienzo, yo también tengo un grato recuerdo del seminario en que estuvimos juntos en la ciudad de Rancagua, invitados por la Corte de Apelaciones de esa ciudad. La referencia que usted hizo al año 1996 demuestra la antigüedad mía, ¿no? Todos se habrán percatado de eso, ¿no? Así que en realidad yo creo que era bien útil que usted dijera eso para que todos aprecien esa antigüedad que llevo encima desde esa fecha. Interrumpo, don Carlos, lo interrumpo. La antigüedad es mérito, don Carlos, es mérito. Bueno, eso es discutible. En todo caso, agradecido muy profundamente a doña Vania Butó y a todo su equipo por la organización de esta reunión, que sin duda es muy provechosa para todos quienes son
como se dice actualmente, actores del proceso penal o actores del proceso en general, ¿no? Y que todos estamos en el fondo enfocados en el mismo objetivo, ¿no es cierto?, de brindar una mejor y más oportuna administración de justicia, pero con pleno respeto de las garantías debidamente consagradas en los textos constitucionales. Y naturalmente también tenemos que agradecer la gentileza de don Adolfo de enviarnos el texto que leeremos con especial interés. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Les quiero pedir finalmente si pueden prender sus cámaras, vamos a tomar una fotografía del conversatorio, son varias hojas, así que si pueden prender sus cámaras para poder hacer la foto final. ¿Bien? Nos avisa. Y hay gente que se fue, Vania. Sí, también tomamos fotos antes. Bien. Pero vean Marcela Nilo y a Raúl Jesús, sí, qué grato verlo. Algunos muy queridos. A Hugo Muñoz lo veo también. Justo verlo, maestro. Hola, mi querido, ¿cómo le va? Y a Verónica Zavala, había mucha gente conocida acá. Sí. Yo estaba enfocado en la primera página y hay un montón de páginas dando vuelta acá. Ahí está la foto. Gracias. ¿Estás sacando la foto, Vania? Sí. ¿Sacó todas, no? Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, Vania. Gracias, Vania. Don Carlos, siempre. Hasta Rancagua de nuevo, don Carlos. Muy bien. Y buena salud, buena salud. Igualmente usted. Hasta pronto a todos. Salíamos. Hasta luego, hasta luego. Chao. Hasta luego.